Congresista Belaunde. Muchas gracias, presidente. Aprovecho la oportunidad para expresarle mi felicitación a usted y a los demás integrantes de la mesa directiva de esta comisión. Usted se ha referido de una forma descriptiva al problema de las ganancias mineras. Yo me permitiría hacer una pequeñísima observación. El problema sería que no hayan ganancias mineras. Ese sería el problema. Afortunadamente, debido a una serie de circunstancias, existen ganancias que después se tendrán que definir como sobreganancias de acuerdo a la voluntad de este gobierno. Pero el problema sería, como fue en los años 80, donde a mí me tocó actuar en la minería, en la comercialización de la minería, donde los precios estaban por los suelos y en algunos casos los productos simplemente no se vendían. Eso ocurría con el mineral de hierro y eso le consta al ingeniero Cabrera, en aquel entonces presidente de Hierro Perú. Yo entonces era gerente general de Minpeco y era director de Hierro Perú, y hacíamos grandes esfuerzos para vender el mineral de hierro peruano, que en realidad eran concentrados, mineral de hierro peruano, que era muy difícil de vender. Pues bien, esos problemas afortunadamente ya no existen. Ahora los productos mineros peruanos se pueden vender con muchísimo mayor facilidad, por una serie de circunstancias que no son del caso comentar. Pero indiscutiblemente existen conflictos y efectivamente existen problemas. Y voy a mencionar uno: el problema del Oroya, el problema de este centro metalúrgico que es importantísimo para el Perú, que tiene que de alguna forma solucionarse. Doran, la empresa que opera todavía el complejo minero metalúrgico del Oroya, está en un proceso concursal y está evidentemente en conflicto, no solo con el Estado peruano, por el incumplimiento de algunas de sus obligaciones, otras las ha cumplido, tampoco hay que negar eso, pero está en conflicto con las empresas suministradoras de concentrados. O sea, hay un problema, ahí sí hay un problema económico. Entonces, eso es un problema porque esta empresa viene operando parcialmente su yacimiento minero de cobre, la Cobriza, y paga parcialmente, creo, el 70% del salario de los trabajadores del Oroya. Ese es un problema que en algún momento quizás esta comisión tenga que ver. Y lo único que yo podría decir, que para que exista un impuesto rentable a las sobreganancias, obviamente tienen que haber ganancias, se tienen que definir las sobreganancias, pero existe ese presupuesto. Y ese presupuesto tiene que estar unido a la posibilidad de que se siga desarrollando en el Perú la actividad minera, que se siga expandiendo la actividad minera. Eso implica una actividad de relacionamiento de las empresas mineras con todos los vecinos de las empresas mineras. Simplemente hago estas reflexiones porque esos son los temas que debemos nosotros tratar, y espero que tratar en una forma positiva, atendiendo a lo que ha dicho uno de los congresistas que me ha precedido en el uso de la palabra, de que es necesario en esta actividad mantener equilibrios entre el interés del Estado, el interés de las empresas y lógicamente el interés de la sociedad representada por las comunidades, principalmente, no solo únicamente, por las comunidades que viven alrededor de los centros mineros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Adelante, congresista. Señor presidente de la Comisión de Energía y Minas, en primer lugar, para saludarle y felicitarle por asumir un cargo y una responsabilidad durante este año, que igualmente al vicepresidente y al secretario y a todos los colegas presentes. Quiero resaltar en un tema bastante importante, lógicamente es consecuencia del trabajo minero que ha venido desarrollándose en nuestro país casi más de un siglo. En este caso es de mi región, Junín,
exactamente la Oroya. Y algunos de los congresistas que me antecedieron manifestaron sobre este tema. Ahora ya es una papa caliente, en la cual realmente es un problema bastante álgido. Se encuentran más de 3.500 trabajadores sin laborar, directamente e indirectamente más de 16.500. Esto significa que ha paralizado toda una provincia de la región de Junín. Hoy está en pos de promover un conflicto social en la cual nosotros, de una u otra manera, debemos ya dar alguna salida para que esto se reinicie. Si bien es cierto que está en un proceso concursal, que entre la empresa que debe solucionar sus propios problemas, creo que está en Indecopi, ¿ya? Sin embargo, nosotros también tenemos que pensar en nuestra población que por la minería, de una u otra manera, tienen ingresos, y en esta etapa se ha cerrado centros comerciales, se ha cerrado instituciones financieras, educativas, etc. Creo que esto es un tema en la cual propongo que se tiene que tomar en cuenta, y además también, si bien es cierto que las minerías es la primera riqueza de nuestro país, sin embargo, pues durante muchos años, por no decir de repente siglos, no se ha dado un uso adecuado en la transformación o en la producción. En ese sentido, creo que la inversión privada es buena, principalmente en este área, y positiva para el desarrollo de nuestro país, pero coincido con la mayoría de los congresistas que han manifestado que tenemos que asumir con mucha responsabilidad, y nuestros empresarios que realmente aquí se promueva tengan también los mismos objetivos. En el Valle del Mantaro tenemos un río muerto, que es el río Mantaro, a consecuencia justamente de la mala explotación de nuestros recursos naturales, para poder de repente descontaminar, como en algún momento algún presidente manifestó que antes que termine mi periodo tendré que volver a bañarme en este río de Mantaro. Jamás lo hizo y no lo podrá hacer. Creo que todo es una demagogia. Nosotros tenemos que ser más concretos para poder solucionar. Sé que esto tiene que pasar no solamente un periodo de 5 años, sino mucho más años, pero ya tenemos que empezar. Eso es todo lo que quería resaltar, señor presidente. Gracias, congresista.